las montañas se moverán, los enfermos. Y vamos a irnos con el mensaje de esta tarde para cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan en diferentes partes del departamento de San Marcos, del mundo entero. Queremos enviar este mensaje muy especial, compartir con cada uno de ustedes. Y antes de iniciar este mensaje que se titula "Se necesita perdonar", vamos a aclamarle a nuestro Dios Todopoderoso. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Papito lindo, un día tú pusiste el ejemplo, Señor, cuando estabas en el pretorio. Quedaste callado, Padre, por amor a nosotros. Aún tu pueblo, Padre, te ofendía. Y Padre, tú callaste por amor a nosotros. Cuando fueron, Padre, incrustadas aquellas espinas en tu frente, papá, y estabas derramando la sangre preciosa tuya, Padre, lo hacías por amor a nosotros los pecadores. Padre de la gloria, cuando estabas recibiendo aquellos azotes, Padre, en tu espalda, papito lindo, soportaste por amor a nosotros. Cuando estabas llevando aquella pesada cruz hacia el Gólgota, Padre de la gloria, oh Señor, lo hiciste por amor a nosotros, por amor al mundo, Padre, para que nadie se perdiera. Porque tu palabra dice que tú amas al pecador, pero odias el pecado. Y porque tu palabra también dice, papito lindo, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, cuando estaba siendo traspasado con aquellos clavos en tus manos y en tus pies, nos diste una lección muy importante, papá. Cuando dijiste, Padre, perdónale porque no saben lo que haces. Oh Padre de la gloria, qué amor tan grande el tuyo, papá, hacia la humanidad, que aún a tus propios verdugos perdonaste. Y así nos enseñas a nosotros, papá, que debemos de perdonar aún a aquellos que se han levantado en contra de cada ministerio de los cuales nos has encomendado, papá. Te pedimos, papito lindo, que a través de este mensaje, Padre, puedas usar mis labios y que tu Espíritu Santo sea el que hable a través, Padre, de mis labios. Tu Espíritu Santo hablando a través, papá, de este mensaje a tu pueblo. Y que, papito lindo, que jamás regrese vacía tu palabra, porque sé, Padre de la gloria, que tú, Señor, serás el que quebrantarás corazones. Y si muchas veces, Padre, no lo hemos hecho, hoy vamos a aprender, Padre de la gloria, en que debemos de perdonar, porque tú nos lo has enseñado. Y un día se lo dijiste a tu discípulo, a Pedro, Padre, que deberíamos de perdonar no 7 veces 7, sino 70 veces 7. Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Nos has redimido. Como lo decíamos, mis hermanos, el mensaje es: se necesita perdonar. Y el texto bíblico lo tenemos en Mateo 18, 23 al 31. Dice la bendita palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno de los que le debía
10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas aquel no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Qué palabra poderosa, mi hermano! La historia que está registrada en este pasaje del libro de Mateo es una clase de ilustración acerca del perdón de aquel rey del que hablaba la historia. Representa a Dios. El siervo nos representa a todos nosotros, y el consiervo representa a aquella persona que en algún momento de nuestra vida nos ha ultrajado, ofendido, lastimado, es decir, nos debe una. ¿Qué tanta reverencia es perdonar? ¿Qué tan reverente es perdonar, mis hermanos? En este estudio bíblico vamos a tomar en cuenta el desenlace de esta historia para poder responder a esta pregunta y para poder analizar otros factores importantes relacionados con el perdón. Puede tomar usted en cuenta, mi amado hermano, uno de los aspectos importantes. Los voy a señalar en esta hora de la tarde. El perdón es un bálsamo que alivia una carga que se quita. Como segundo aspecto importante, Dios nos da el ejemplo de perdonar. Y como tercero, Dios nos exige perdonar a nuestros ofensores. Pero usted y yo muchas veces, mi amado hermano, cuando alguien nos ha ofendido y nos ha hecho algo, no queremos perdonar. Queremos desquitarnos, porque mire, dice la palabra de Dios que aquel que vive bajo la ley está bajo maldición. Pero muchas personas aún en este tiempo todavía quieren aplicar aquello que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento: ojo por ojo y diente por diente.
Pero si usted quiere cumplir con todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, mi amado hermano, debería también de presentar una ofrenda al Padre Celestial sin mancha y postrarse de todo corazón ante el Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él ya se presentó como Cordero Santo por amor a nosotros los pecadores, aún perdonándonos a nosotros los pecados que estábamos arrastrando, porque la palabra de Dios dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero a causa del pecado Jesucristo se dio en la cruz del Calvario por amor a nosotros los pecadores. ¿Sabe, mi hermano? El perdón es un bálsamo que alivia una carga que se quita. Y en el Salmo 32, versículo del 1 al 2, dice la bendita palabra del Señor: bienaventurado el que cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El Señor nos ha enseñado, mi amado hermano, ese amor tan grande a la humanidad, que nos ha perdonado. Escuche lo que dice la palabra de Dios. El rey David, quien era un hombre conforme al corazón de Dios, califica a aquellos que han sido perdonados de sus pecados como bienaventurados, cuando Dios perdona nuestras culpas y pecados y recibimos un gran alivio y un gran peso de encima se cae de nosotros. Escuche lo que dice el Salmo 32 que escribía el rey David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero usted y yo, mi hermano, decimos que hemos perdonado, y cuando miramos a aquella persona que nos hizo daño, aún las tripas nos dan vuelta y quisiéramos agarrarlo de cuello y somatarlo. Pero entonces, ¿cómo usted y yo demostraríamos que hemos perdonado si el Señor nos está enseñando a través de su bendita palabra que Él ya nos ha perdonado? Con tu sangre nos has redimido. Usted y yo deberíamos de ser cada día más humildes, mis hermanos, porque así lo dice la palabra de Dios. En esto conoceréis que sois verdaderamente hijos de Dios, en que sabemos dar amor. Y sabe una cosa, la palabra de Dios, esta palabra de primero es para uno, porque Dios me está hablando en esta tarde. Hay mucha basura en nuestra vida, hay mucha hojarasca, hay mucho heno que el Señor quiere arrancar de nuestra vida. Por eso muchas veces usted y yo no crecemos espiritualmente, porque todavía hay basura en nuestra vida espiritual. Por eso no crecemos. Según muchos científicos han llegado a la conclusión de que muchas enfermedades no provienen de algo, hermano, sino porque hay una herida en el corazón,
porque el hombre está lleno de odio y de rencor. Pero Dios quiere sanar tus heridas, porque Él dice a través de su bendita palabra que si nuestros pecados fueran como rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero usted y yo necesitamos acercarnos al Padre Celestial con un corazón contrito y humillado, dispuesto a servirle al Dios Todopoderoso. Porque Él nos enseña en este primer aspecto, mi hermano, que el perdón es un bálsamo que alivia. Y si no, toda la vida vamos a seguir enfermos, porque nos sigue corcoviendo esa herida que un día nos dejaron. Dios nos da el ejemplo de perdonar. Todos somos pecadores y necesitamos de su perdón. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Gracias a mi hermano Carlitos, que me está ayudando acá en conseguirme los versículos de la Biblia para poder compartir con ustedes. Y dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor, desde el momento que usted se acercó y le dijo: Padre, reconozco que he sido un pecador, una pecadora, pero ya no lo quiero seguir haciendo, pero límpiame de toda iniquidad, escribe mi nombre en el libro de la vida, y de aquí en adelante te prometo servir. Pero muchas veces, hermanos, solo esas palabras salen de dientes a labios, porque así dijo nuestro Padre Celestial: este pueblo solamente de dientes a labios dice que me ama, pero lo demuestra todo lo contrario, porque siguen fornicando, adulterando, siguen pecando, siguen haciendo brujería, hechicería, metidos en el alcoholismo, en la drogadicción, metidos en muchas cosas que no le agradan a Dios. Con tu sangre. La palabra de Dios dice que todos los seres humanos estábamos destituidos de la gloria de Dios. También dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. En Romanos 6:23 dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado hermano y hermana que en esta tarde me escucha, deje de estar haciendo lo malo, dejemos de estar haciendo lo malo, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie le podrá ver, pero la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted quiere tener una vida eterna, hagamos todo lo que demanda la palabra de Dios. Hagamos todo lo que dice la bendita palabra del Señor. En otras palabras, sin el perdón de nuestros pecados, amados hermanos y hermanas, estamos muertos. Dios perdona nuestras grandes deudas. La historia de Mateo, en su capítulo número 18, relata que aquel rey que representa a Dios fue movido a misericordia. En su versículo número 27 nos enseña que Dios se compadece de nuestra condición. Ve que jamás pondremos pagar
por nuestros propios medios todas las ofensas que hayamos hecho, y Él nos perdona. Dios nos exige perdonar a nuestros ofensores. Las ofensas que sufragamos jamás serán peores que lo que nosotros hemos hecho contra Dios. Entre todos los detalles interesantes en el relato de Mateo, hay uno que habla de la cuantía de lo que el siervo debía, 10,000 talentos. Según algunos estudiosos, un talento equivale a 6,000 denarios. Un siervo común de aquella época tardaría unos 16 años en ganar esta cantidad. Imagínense cuánto tardaría en ganar 10,000 talentos entonces. Entre tanto, el consiervo debía a este hombre solo 100 denarios, pero muy inferior a su deuda con el rey. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, esta popular frase hace parte de la enseñanza de Jesús sobre la oración que se registra en Mateo capítulo 6 en su verso número 12. Esta expresión explica: para que nosotros recibamos el inmenso perdón de Dios, debemos también dar perdón a aquellos que nos han ofendido, sea como fuere la ofensa que nos han hecho. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Será que usted y yo lo hacemos, mi hermano? ¿Será que usted lo hemos vivido? ¿O todavía estamos esperando que se nos presente aquel que nos las debe para podernos desquitar, para poder tomar venganza? Si la palabra de Dios dice: dejad que mía es la venganza. Amado hermano, entonces ¿en quién tiene usted su confianza? Si el Rey Dios Todopoderoso va peleando como poderoso gigante delante de nosotros. Por eso, mi amado hermano, debemos de aprender a perdonar aún a aquellos que se siguen levantando, que están criticando, que están murmurando de cada uno de nosotros. Pero sabe una cosa, mi amado hermano, el Señor es grande y poderoso. Dice la palabra de Dios: no hay límites para el perdón. No hay límites para el perdón, mi amado hermano. Mateo 18:22. Mateo 18:22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? El apóstol Pedro preguntó a Jesús algo que muchos de nosotros hubiéramos preguntado también: ¿cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? Sería interesante preguntar: ¿cuántas veces deseo que Dios me perdone a mí? Recordemos que aquel que al final de nuestra historia cuenta que el rey, el castigo a su siervo por no perdonar, y dice enfativamente: así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. En el versículo número 22 de Mateo 18 da un dato muy importante: 70 veces 7. En otras palabras, mis amados hermanos, siempre debemos perdonar. Pero hay mucha gente que dice: yo he perdonado
pero no he olvidado lo que me ha hecho. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esta palabra? Mire, esa mujer, ese hombre me hizo daño, pero tarde o temprano va a recibir su merecido, me las va a pagar. Cuando sabemos, mi amado hermano, que si estas personas se arrepienten de corazón y vienen a los pies de Cristo, aún ellos los va a perdonar el Señor. Por eso, mi amado hermano, deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios sea el que pelee por nosotros. Porque la palabra de Dios dice: y mis ojos mirarán la ruina de los impíos, y mis oídos oirán de los que se levantaron en contra de mí. Pero dice la palabra de Dios también que el impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces, mi amado hermano, ¿de qué te preocupas si el Señor va como poderoso gigante peleando delante de nosotros? Que no te preocupe nada, mi hermano. Tú y yo debemos de aprender a perdonar, porque el Señor así nos lo está enseñando. Y las consecuencias de no perdonar vienen tres cosas muy importantes. Pon mucha atención en esta hora de la tarde. Viene un castigo. Dios no recibirá nuestra ofrenda. Y vendrán enfermedades físicas. Y te voy a dar a conocer en primer lugar el castigo. Leímos en el final del relato de Mateo 18 que si no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará. Mateo 6, 14 y 15 dice: si vosotros no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si vosotros perdonáis, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Y les voy a dar lectura porque acá lo tiene mi hermano. Mateo 6, 14 y 15. Y dice la bendita palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, mi amado hermano y hermana, ¿cómo puede usted decir y yo que somos hijos de Dios si no hemos perdonado? Si Dios no nos ha perdonado, porque usted y yo no hemos perdonado. Mire cómo Dios nos está hablando en esta tarde. Un día el apóstol Pedro dijo: Señor Jesús, Maestro, mira qué dura está tu palabra. Todos se están yendo, Señor. ¿Y sabe qué le respondió Jesucristo? Si quieres, Pedrito, vete con ellos. Vete con ellos, Pedro. ¿Y sabe qué le respondió el apóstol Pedro? No, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Recuerde, mi amado hermano, que la palabra del Señor dice a través de sus sagradas escrituras que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Si la palabra de Dios está cayendo en esa herida, está cayendo ese limoncito, es porque Dios te está hablando que tú y yo debemos de caminar en ese camino angosto que nos lleva a la vida eterna. ¿De qué te sirve caminar en ese camino ancho que te lleva a la perdición
Y que si tú y yo no perdonamos, definitivamente nos vamos a quedar al infierno, nos vamos a ir. Y ahí quizás te vas a arrepentir, y me voy a arrepentir como aquel hombre rico que después de hacer sus banquetes no compartía con aquel pobre de Lázaro. Pero sabes, mi amado hermano, Dios no recibirá nuestra ofrenda. En Mateo 5, 23, 24 dice la bendita palabra de Dios. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿De qué te sirve que le des al pastor un vehículo, una moto, lo que tú quieras, porque estás con 2, 3, 4 mujeres? Dios no recibe esa ofrenda, mi amado hermano. Y perdona que te lo diga, porque a Dios no le agrada el adulterio y la fornicación. Ni aún tú que estás metido en el narcotráfico, que estás metido en la delincuencia, estás metido en la delincuencia organizada, y aún dices: ahí está mi ofrenda, mi diezmo. A Dios no le agrada, y más tú, siervo, si la estás recibiendo, porque a Dios no le agrada. Un día escuchaba que decía un hermano: no importa, hermano, reciba usted la ofrenda, solo la santifica. Pero mira, un ejemplo claro de aquellos sacerdotes que habían comprado a Cristo por aquellas 33 monedas que le dieron a Judas. No fueron tontos, porque no echaron esas monedas cuando Judas se arrepintió. ¿Sabes qué hicieron? Compraron el Gólgota. Por eso aquel campo se llama campo de sangre, porque era la sangre inocente de nuestro Señor Jesucristo. Esos sacerdotes tenían conocimiento, pero hay muchos siervos de Dios que en este tiempo saben que el dinero viene del narcotráfico, del crimen organizado, y solo oran, dicen: Señor, santifica este dinero. Y qué tontos, hermanos, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Y recuerda que a Dios no le agrada esa ofrenda que tú traes a su altar. Los estudios bíblicos nos enseñan que antes de presentar nuestra ofrenda a Dios, debemos estar en paz con nuestro prójimo. Nuestras ofrendas no son nuestros servicios más que a Dios, los sacrificios que hacemos por Él. Pero si no estamos reconciliados con nuestros semejantes, Dios no aceptará nada de eso. Tercer aspecto importante: el de no poder perdonar enfermedades físicas. Y ponga mucha atención, mi amado hermano y hermana, en esta tarde. La ciencia ha descubierto que existen unas enfermedades invisibles que son causadas por sentimientos negativos producidos por el remordimiento, el odio y la falta de perdón. Tales enfermedades han sido denominadas psicosomáticas y hacen un gran daño al cuerpo. Por lo general, se visita al médico y nunca encuentra algo, porque se debe a emociones negativas. Ahí donde está, mi amado hermano y hermana. Usted dirá: ¿por qué no he perdonado? Y dice este mensaje: se necesita perdonar. Quizás, mi amado hermano, esa enfermedad, mi hermana, que está padeciendo desde hace mucho tiempo, y ha ido con los médicos, ha ido con los doctores, hasta incluso ha ido con el brujo, ha ido con el hechicero,
y no le ha quitado esa enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque hay odio, hay rencor, hay envidia en su corazón. Y Dios quiere que usted se arrepienta. Dios quiere que usted venga a los pies de Él con un corazón contrito y humillado, para que el médico de médicos, Él lo prometió. Él dijo: yo os traeré sanidad y medicina. Y porque su palabra dice: y por sus llagas fuimos nosotros también curados. Pero mi amado hermano y hermana, ¿sabes? Tenemos que perdonar. Tenemos que aprender a perdonar para que esa enfermedad desaparezca de nuestra vida. Debemos de sacar ese odio, ese rencor, esa envidia, para que podamos ver la mano de Dios en nuestra vida. En conclusión, mi amado hermano, hemos visto en estos estudios bíblicos que el perdón es una ola refrescante sobre nuestras vidas, así como sentimos paz al recibirlo de parte de Dios. Se siente un gran alivio al otorgarlo a quienes nos han hecho daño. Mientras estemos con vida, hay tiempo de aprender a perdonar. Que Dios nos guarde de ir a la eternidad con odios y con rencor, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie, pero nadie le podrá ver. Mi amado hermana y hermano, en esta tarde Dios nos enseña que aprendamos a perdonar, que tenemos que perdonar, porque Él nos lo ha demostrado. Padre que estás en los cielos, ayúdanos cada día, papito lindo, a ser realmente siervos tuyos, papá. Sé que duele, Padre de la gloria, el daño que muchas veces nos han hecho. Pero así como tú nos demostraste, Padre, a perdonar aún a tus verdugos, enséñanos a nosotros también, papá, a hacerlo. Porque sabemos, Padre, que tu palabra dice que tú vienes pronto por una iglesia limpia y resplandeciente, que se vista de lino fino. Padre, moldéanos. Enséñanos a ser realmente un instrumento útil en tu bendita palabra. Mira que os siervos, Padre, que aún todavía hay rencor en su corazón, en la vida de aquellas siervas. Enséñales a ser humildes como tú lo fuiste, papá. Oh Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por este mensaje, Espíritu Santo. Bendice la vida de cada oyente. Bendice la vida de cada hermano que quizás hoy, Padre, le hablaste a su vida, así como me hablaste a mi papá. Y lo has hecho a tiempo, papaito lindo. Enséñanos, Padre, a caminar nuestros pasos, oh Señor, a ese camino angosto, lleno de espinas y de pedregales, pero sabemos que nos va a llevar a la vida eterna. Por favor, Padre de la gloria, bendice a mis hermanos que nos escuchan en diferentes países y acá en este departamento de San Marcos. Gracias por esa sangre preciosa, Padre, derramada en la cruz del Calvario, por amor a nosotros los pecadores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.